Hola, buenas tardes. Juan Yin Wan Li, que significa bienvenidos. Okay. El día de hoy pues les estaré hablando acerca de los pasos básicos para aprender el idioma mandarín. Yo soy Ingrid Paula Duarte Alba, estudié 7 años en China desde el 2011 hasta el 2018. Primero me fui a estudiar el idioma y luego apliqué para una beca, para un máster en comercio internacional. También soy licenciada en contaduría, egresada en la Universidad de Yacambú en Venezuela. Actualmente me encuentro en Cúcuta, trabajando en una empresa de importación y también dicto clases en un colegio en Medellín, vía virtual. Soy profesora tutor del idioma mandarín. Y bueno. Este año es el año del tigre del agua. En China tenemos el calendario chino, se basa en ciclos asignados por 12 animales y 5 elementos. Estos animales son el tigre, que es el presente año, está el conejo, el dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro, cerdo, rata y buey. Y los elementos son agua, madera, fuego, tierra y metal. Esto se celebra más o menos a mediados del mes de enero al mes de febrero. Como es un año lunar, no tiene como un día específico como lo celebramos nosotros, que es el 31 de diciembre. Ellos lo celebran de acuerdo al cambio de la luna. Este año se celebró el 1 de febrero. Es una fiesta muy familiar en el cual muchas familias chinas pues regresan a sus pueblos natales a compartir con su familia. Es una semana de mucha festividad, de mucha pólvora. Nunca había visto que quemaran tanta pólvora como mi primer año allá celebrando el Año Nuevo Chino. Se reúnen las familias y cenan platos tradicionales como el pescado al vapor y rollos a la primavera. También es muy común que regalen sobres rojos con dinero o otros bienes con amigos, familiares, niños o adultos mayores. Normalmente estos sobres rojos vienen con billetes de la alta denominación de China, que serían 100 yuanes. ¿Qué más? Bueno, el año del tigre del agua culmina el 21 de enero del 2023. Ahora entramos en materia. Las diferencias de caracteres chinos tradicional y simplificado. Los caracteres tradicionales son caracteres como que muy pintogramas, o sea, eran dibujitos prácticamente que formaban pues una palabra. En chino no hay alfabeto. Lo que hay son caracteres. Aquí podemos ver las diferencias entre el chino tradicional y el simplificado. El simplificado, digamos que es como más fácil, lo trataron de unirlo más fácil para escribirlo. Tenemos aquí el ejemplo de ma, que es que significa mamá. El siguiente es ai, que es amor. Luego sigue han, que es chino. De hecho, esa es la etnia más grande, es la etnia Han. Y Yu es idioma. Entonces, Han Yu es idioma chino. Aquí tenemos los pintogramas, el R, que quiere decir sol, Yue es luna, Xue es agua,
Huo es fuego, Shan es montaña y Yu es lluvia. Se puede notar de cómo ha cambiado en el tiempo. Pues anteriormente, por ejemplo, en sol, pues era un círculo con un puntico, y hoy en día se escribe como un rectángulo y un trazo en el medio. Aquí en la montaña vemos que serán como 3 montañas, y vemos que los trazos hacen algo parecido a la montaña. La cantidad de caracteres. En total son 56.000 caracteres, pero prácticamente están en desuso. Digamos que los eruditos y sinólogos conocen o saben 12.500 caracteres. El hablante culto conoce 10.000 caracteres, el nivel alto 7.500. En una persona normal serían 2.500. De hecho, el nivel de chino, el máximo nivel es el HSK6, que es de 5.000 caracteres, y el HSK5, que es el que yo tengo, es de 2.500 caracteres. Por último, la alfabetización básica es de 1.250 caracteres. Tenemos los diferentes tipos de caracteres. Como venía hablándoles, el pintogramas es el más fácil de reconocer porque su forma recuerda lo del objeto que representa. Aunque al paso del tiempo los ha ido modificando y el parecido con el objeto se ha perdido bastante, aún se puede reconocer fácilmente. Aquí tenemos la primera, que es Ren. Como pueden ver, es como una persona caminando, una persona que va como con las piernas abiertas. Entonces, el primer carácter es Ren, significa persona. El siguiente carácter es Mu. Podemos ver que hay como unas raíces, está un tallo y unas hojitas. Mu significa es madera. Shan es montaña, que era el que les hablaba anteriormente, que son como 3 montañitas. Entonces, aquí lo podemos visualizar. Y Huo es fuego. Vemos aquí en la primera imagen que está como en llamas. Ideogramas. Son como los pintogramas, pero no representan objetos, sino ideas o conceptos más abstractos. Como por ejemplo, San, que es el número 3, que se representan con 3 líneas horizontales, y la palabra Shon, que es medio, que es un rectángulo y en la mitad va un trazo. Tenemos acá Shan, que es arriba, podríamos decirse de que como si uno estuviese subiendo, y Xia es abajo, es como si uno fuera para abajo. Entonces, estos representan es como las ideas de lo que se está diciendo con el carácter. Tenemos los compuestos asociativos, que se forman combinando 2 o más pintogramas en uno solo para crear un nuevo carácter con un nuevo significado. Por ejemplo, suo. Suo es sentarse y está formado por ren, serían 2 ren, 2 personas, más tu, que significa tierra. Entonces, están sentados en la tierra. Esta es una manera también de aprender a escribir los caracteres. Tenemos acá el siguiente ejemplo. Mian es el radical de techo, de casa. Y Huo es fuego. Entonces, debajo de la casa o debajo del techo, si hay fuego, pues sería un desastre. Entonces, ahí estamos formando el carácter Sai. Pintofonemas.
Estos son los más numerosos, casi el 90% de los caracteres, igual que los anteriores, están formados por 2 o más caracteres unidos, pero en este caso uno aporta el significado, que es la raíz o el radical, mientras que el otro aporta el sonido. Hay que tener en cuenta que al contrario de los anteriores, ahora ya no existe una relación de significado entre estos componentes. Tenemos el radical. El radical es la raíz de un carácter, su corazón, la esencia, el significado, como por ejemplo el carácter sai. Este es el carácter sai, que significa verdura. Arriba tiene el radical sao, que significa hierba. Por lo tanto, siempre que veamos un carácter que incluya el radical sao, pues vamos a saber que se trata algo de un vegetal. Entonces aquí tenemos otros caracteres, por ejemplo, hua, vemos aquí que tiene el radical sao, este significa flor. Yao, también vemos el radical sao, este significa medicina. Feng, igual, tiene el radical sao, significa fragancia. Sha, tiene el radical sao y significa té. Existen 214 radicales en China, pero con solo los 100 más frecuentes se pueden construir casi el 90% de las palabras. Algunos de los más comunes son los siguientes. Tenemos kou, kou es boca. Entonces, tenemos acá y preguntar es bueno. Tenemos nu, que es mujer, este es el radical, digamos que femenino. Este es new nai, que sería leche. Tenemos el radical de ojo y lo podemos ver aquí en mirar. Y está unido con también el radical de show, que es ver. No, tenemos el radical ren, también tenemos formas alternativas de poder hacer el radical. Entonces, en este caso serían 2 trazos, pero más como vertical. Y lo podemos ver en ni, que significa tú. El siguiente radical de perro, igual tiene forma alternativa y lo podemos encontrar, bueno, este es perro o bestia. Entonces lo podemos encontrar en los animales. Por ejemplo, este shu, que es cerdo. Shue de agua, serían como estos 3 trazos. La forma alternativa, y está en tan, que significa sopa. Sin es corazón. También lo podemos encontrar en esta forma alternativa. Y en este caso, que aparece aquí en el ejemplo, es cian, que es querer, desear. Tenemos el fonema, que es la pista del sonido. Además del radical, que nos da una pista sobre el significado o de qué se va a hablar en el carácter, el pinto fonema contiene otro carácter que nos da una pista sobre la pronunciación. Se podría decir que si el radical lleva la voz cantante y el fonema pone la música. Entonces, veamos un ejemplo al descomponer el carácter mao, que significa gato. Entonces, el radical es xuan, que significa perro o bestia. Aporta pues la pista del significado. Y el fonema, que es el carácter miau, se pronuncia miau y significa brote y aporta la pista del sonido, no el significado. Entonces, para decir gato sería mau. Ajá, aquí tenemos otro ejemplo con el carácter ma, que significa mamá. Este está compuesto por el radical nu más el radical ma, que significa caballo. Entonces,
se pronuncia ma, que sería mamá. Hay que tener en cuenta que solo el radical aporta el significado, el otro tan solo aporta el sonido. De lo contrario, de esta suma de caracteres obtendríamos pues una yegua, porque sería femenino, caballo. Es importante saber diferenciar entre un carácter y una palabra. Aunque hay caracteres que son palabras en sí mismos, generalmente un carácter aislado por sí solo suele tener un significado genérico y ambiguo. Es por eso que la gran mayoría de las palabras chinas son bisilábicas, formadas simplemente por la unión lógica de dos caracteres. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, huo shan. Huo es fuego y shan es montaña. Entonces, la unión de estos dos significados formamos un volcán. Por ejemplo, shou yi, shou es man y yi es máquina. Entonces, esto es un teléfono móvil o el celular. Shan shui es montaña más agua, pues formamos un paisaje. Hao kan, hao es bueno y kan es ver. Entonces, algo bueno de ver sería una persona guapo, una persona guapa. Fei Yi, Fei es volar y Yi es máquina. Entonces, Fei Yi sería avión, volar en máquina. Tenemos acá el uso del pinyin. El pinyin es como la fonética para nosotros. ¿Sí? Adelante, podemos continuar, doctora, Ok. por favor. Ajá, el pinyin es como la fonética para nosotros, es la forma en cómo se leen los caracteres. Muy interesante de que el pinyin fue creado por el intelectual chino Zhou Youguan, llamado el padre del pinyin, como parte de un programa iniciado en la década de 1950 por el gobierno de China para convertir el mandarín en la lengua nacional de China y simplificar los caracteres e idear un nuevo alfabeto fonético. Antes de este año, de esta fecha, digamos que cada provincia, cada pueblo tenía su propio dialecto, aunque no se le podría llamar tampoco dialecto, era totalmente diferente, esto era como otro idioma. Y en el año 50 fue cuando quisieron unificar para que toda China pues hablaran un mismo idioma. Allí fue cuando fue la reforma, que hubieron pueblos que trasladaron de un lugar a otro y a pesar de que eran chinos y que estaban siendo trasladados a ciudades dentro de China, ellos se sentían como extranjeros porque no entendían el dialecto de la ciudad vecina o del dialecto a donde lo trasladaron. Entonces, por eso se hizo esta unificación en el año 50, de que todo, y bueno, y ahorita actualmente el mandarín es la lengua oficial de China. Tenemos los tonos. Los tonos están representados arriba en la vocal. Ese nos va a indicar cómo va a ir la pronunciación. Entonces tenemos el primer tono, que sería el que está en rojo. Aquí en el número 1 dice constante sostenido. Entonces el primero sería ma, ese es sostenido. El segundo, que es el amarillo, ascendente creciente, sería ma, que uno va como subiendo el tono. El tercer tono es suave y baja y da como un salto, que es el verde, sería ma. El cuarto tono es descendiente y rudamente, que sería ma. Y el quinto tono
En el quinto tono, la vocal no tiene ninguna tilde, podría decirse para nosotros, no tiene ningún tono, y sería simplemente ma. Es sin movimiento, es seco, y estos son los 5 tonos que se usan en el mandarín. Es muy importante la diferencia de los tonos. Si no llegamos a pronunciar bien los tonos, podremos estar diciendo otra cosa totalmente diferente. Como podemos ver, en el ejemplo tenemos ma, que significa mamá. Con el segundo tono sería ma, que es cáñamo. En el tercer tono sería ma, es caballo. Y el cuarto tono es ma, que es como regañar. Aquí tengo también otro ejemplo con pa. La B suena como una P. Entonces sería pa, ese es el número 8. Pa, ese significa jalar. Pa es objeto y pa es para papá. También tenemos los trazos básicos de los caracteres chinos. Cada trazo no es decirle un puntico, una rayita, no. Cada trazo tiene su nombre. Este carácter, que es Yon, digamos que es el que tiene más completo todos los trazos, la mayoría de los trazos. Tenemos el primero, que sería Tian, ese es el puntico que está aquí. De hecho, el trazo también tiene como un orden para uno realizar el carácter. Tenemos el trazo horizontal, que sería Gen. Va de izquierda a derecha, así como hacia arriba. Le sigue el trazo vertical, que sería Shu. Sería de arriba hacia abajo. Luego Kou, que es como un ganchito. Ese se puede añadir a otros caracteres, a otros trazos. El trazo ascendente de izquierda a derecha, que termina en punta, sería Ti, que es de izquierda a derecha. La curva, que es Wan, que también se combina con otros trazos, sería la número 6, que está aquí. El trazo es descendente de derecha a izquierda, que termina en punta de pie. Esto es. Y el trazo descendiente de izquierda a derecha, que termina en plano. En total son 8 trazos para hacer guión. ¿Qué significa siempre? Bueno, la profesora china, ella nos dio esto por encimita y nos dijo, no es importante de que se aprendan todos estos nombres, pero sí es necesario pues de que sepan por cultura general que cada trazo tiene su nombre. Aquí tenemos las pautas para escribir los caracteres. Tenemos de horizontal y luego vertical el carácter sh, que significa 10. Entonces de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Luego viene Xuan, que significa río, es de izquierda a derecha. Son 3 trazos verticales de izquierda a derecha. De arriba hacia abajo, San, que es el número 3, igualmente de izquierda a derecha, cada trazo, pero se empieza de arriba hacia abajo. Primero el centro y luego los lados. Entonces, en este caso es Xiao, que es pequeño. Entonces, primero el del centro, de arriba abajo, luego de izquierda a derecha. No, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. La línea base horizontal va al final. Entonces, Wang, que significa rey,
Igualmente de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y el tercer trazo sería el del centro y el finalizar es horizontal. When, que significa letra, es la pendiente hacia la izquierda primero. Entonces tenemos aquí este trazo, luego de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Yue, que significa luna, es primero el exterior y luego el interior. Entonces, igual de arriba a abajo, de izquierda a derecha y bajamos. Luego empezamos a hacer los trazos del interior, igual de arriba hacia abajo. Cerrar después de acabar el interior. Entonces, cuando son como cuadros, tenemos S, que es 4. Entonces, igual de arriba a abajo, de izquierda a derecha y bajar. Luego tenemos de derecha a izquierda bajando, luego de izquierda a derecha. Y por último, cerramos el cuadro. Yu, que es jade, que es el punto casi siempre al final. Entonces, igual de arriba a abajo, en el centro, cerramos y al final el punto. Tenemos los pronombres personales. Solamente nos tenemos que aprender 3. Wo, que quiere decir yo. Ni, quiere decir tú. Y el último es ta. Ta, que ese se utiliza para él, para ella, cosa o animales. La diferencia es la escritura. En el contexto vamos a saber si estamos hablando de mujer o de hombre o de una cosa o de un animal. Pero son tres solamente que hay que aprenderse. El wo, el ni y el ta. La diferencia entre hombre y mujer, tenemos el ta de él, que se va con el radical de persona. El ta de ella va con el radical nu, que significa mujer, femenino. Y bueno, ya el ta de cosa o animal, pues es más diferente. Pero la pronunciación siempre va a ser la misma. Ajá, los pronombres plurales es también bien fácil porque lo único que hay que hacer es agregarle el men. Entonces, women quiere decir nosotros. Ni men quiere decir ustedes. Tamen quiere decir ellos o ellas. Dependiendo del contexto, pues vamos a estar hablando de ellos o de ellas. Bueno, al escribir caracteres, como los expliqué anteriormente, digamos que tiene sus pasos desde arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, es que van a hacerse los trazos. Este es como un ejemplo para escribir los pronombres. Tenemos el wo, que quiere decir yo, ni, que quiere decir tú, ta, de él, y el ta, de ella. La diferencia es el radical, que el de él tiene el de persona y el de ella tiene el ñu, que es femenino. Una pequeña conversación. Tenemos ni, que quiere decir tú, y how es bien, es bueno, es un adjetivo. Entonces, ni hao es como decir hola, como tú bien. El siguiente es sai, que es otra vez, de nuevo. Jian es ver, mirar. Entonces, sai jian es adiós, es como que nos vemos. Entonces, ni hao, sai jian. Es hola, hola, chao, chao. Adiós, adiós. Tuepushi, ese quiere decir lo siento. Este lo siento es
cuando uno tropieza con alguien, cuando uno hace algo sin querer. Entonces, si vas caminando y te tropiezas con alguien, le dice tu pushi, te pushi. Quiere decir lo siento, lo siento. La otra persona le va a decir es me wensi, es como que no hay problema, no pasa nada. Me quiere decir no y wensi es relación, como que no hay relación. O sea, no hay... La siguiente es sie, que quiere decir gracias. Pu es no y koshi es cortés. Entonces, pukoshi es como de nada, como no cortés. Entonces tenemos ni, pukoshi es gracias a usted, de nada. Tuepushi, me wensu. Entonces, lo siento, no hay problema, o no se preocupe. Este es bien importante, que son los números. En China, los números se pueden contar hasta 10 con una sola mano. ¿Qué sería? Ya va. Sería I, R, San, Si, U. Ahí estamos contando del 1 al 5. Pero luego sería Liu, que sería como está aquí la imagen. Shi, que sería para 7. Pa es 8. Yo es 9. Y Shi es 10. El 10 también se puede hacer así como con la mano cerrada. Y allí ya estamos contando del 1 al 10 con una sola mano. Aquí tenemos otro ejemplo, entonces, I, R, San, Si, U, Liu, Xi, Pa, You, Shi, del 1 al 10. Ya para decir 11, pues sería 10 más 1. Entonces sería Xi, sería el 11, Xi 12, Xi 3, Xi 4, Xi 5, Xi 6, Xi 10, Xi 8, Xi 9. Ya va el 20, sería 20. Para decir, por ejemplo, 25 sería 25, que es el 2, el 10 y el 5. Para decir 33 sería 3, es 3, 10 y 3. En los números es muy fácil de aprender. Tenemos otra conversación, es como de saludo, que sería Semayan. Semayan es como, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ese es para pregunta. Semayan. Hen hao. Hen significa muy, muy. Hao es bien. Entonces, hen hao es muy bien. Ye significa también. O tampoco. Nina es como, ¿y tú? Nina se utiliza cuando estamos hablando de un mismo tema y quiero hacer la misma pregunta. Entonces, en vez de volver a preguntar, con solamente decir Nina, pues ya, ya no tengo que hacer nuevamente la pregunta. Como por ejemplo, Ni se mayan, hen hao Nina, o Ni se mayan, hen hao, Ni se mayan. Entonces, es como que se abrevia. Man es ocupado y pu es no. Entonces tenemos aquí el ejemplo. Ni hao, ni se mayan. Hola, ¿cómo estás? Ni hao, wo hen hao, Nina. Hola, yo estoy muy bien. ¿Y tú? Aquí tenemos wo ye hen hao. Ye es que yo también
estoy muy bien. También puedo decir 我不好. Pu es no y hao es bien, es bueno. Entonces, 不好 quiere decir que no estoy bien. Entonces, yo no estoy bien. Ni man puman, este quiere decir tú estás ocupado o no ocupado. Estas son preguntas retóricas que se pueden utilizar con el adjetivo o con el verbo, que van en cada lado y en el centro va el pu. Entonces, ni man puman, ocupado o no ocupado, wo puman, nina, quiere decir que yo no estoy ocupada, ¿y tú? O también puedo contestar, wo heman, nina, que sería yo estoy muy ocupado, ¿y tú? Responde, oye puman, quiere decir que yo tampoco estoy ocupado. Bueno, esta es como una lección. Entonces sería sin min. Sin es apellido y min es nombre. Tenemos aquí otro pronombre, el nin. Este es para usted. Este es un pronombre muy formal. Este se utiliza a las personas mayores, a los supervisores, a las personas que tienen como alto cargo. Entonces, se utiliza el nin. Wi, ese es honor, valioso. Sin, apellido. Shang, ese es un apellido chino. Jiao es llamarse. Shen es para preguntar, significa qué. Min Si es nombre. Y Jin Shen es un nombre chino. Entonces tenemos aquí en el ejemplo, vamos a utilizar todas las nuevas palabras. Tenemos Ni Wi Sin, allí estoy preguntando como usted, su valioso apellido, o sea, estoy preguntando por el valioso apellido. Al momento de responder, pues los chinos no son tan vanidosos que van a decir mi valioso apellido es, sino solamente dice mi apellido. Entonces, Wo Xin Shan, mi apellido es Chan. Ni Yao Shema Min Si, quiere decir tú, Yao es llamar, Shema que y Min Si es nombre. Entonces es como, ¿tú cómo te llamas? Literalmente sería tú llamar qué o cómo nombre. ¿O qué nombre? Tú llamar qué nombre. Entonces, ni Yao Shema Min Si es para nosotros cómo te llamas. Entonces, Wo Yao quiere decir yo me llamo. Chan Jin Shen. Siempre para los chinos es importante decir primero el apellido. De hecho, en las profesiones se llaman es por el apellido. Por ejemplo, Chan Lao Shi quiere decir profesor. Y Chan es el apellido del profesor. Nunca se le llama por el nombre. Y al momento de, cuando ellos se presentan, también ellos dicen es primero el apellido y luego el nombre. La siguiente tenemos Wan. Ese también es otro apellido chino. Shi es el verbo ser. Shei es quién. Esa es para pregunta. The es una partícula estructural. Ese es posesivo. Entonces vemos woda, que quiere decir mío. También puedo decir nida, que sería tuyo. Tada, de él, de ella. Lao shi, que quiere decir maestro, profesor. En chino no hay género. O sea, Lao shi es para profesora o profesor. Igual que en las nacionalidades, tampoco hay género. Wo shi colombiana, quiere decir yo soy colombiana. Wo shi colombiana, o ta shi colombiana, él es colombiano. Entonces, no hay género. Los verbos tampoco cambian. O sea, el verbo siempre va a ser shi, que es ser, siempre va a ser shi. No va a cambiar. Tenemos ta sin shema. Ahí es otra manera de preguntar el apellido. Él se apellida ¿cómo? O él se apellida ¿qué? Ta sin Wan, él se apellida Wan. Ta shi shei,
Él es quién. 他是我的老师. Él es mi profesor. 我的, recuerda que es posesivo, entonces sería mi profesor. 他是我的老师. Él es mi profesor. ¿Tienen alguna pregunta? Tenemos renshi. Es conocer, es otro verbo. Ma es la partícula de modo para pregunta. Estas son preguntas retóricas, que normalmente la respuesta va a ser negativo o positivo, sí o no. Y el ma se coloca al final de la oración. Sueshan quiere decir estudiante. Entonces, ni renshi dama, ahí yo le estoy preguntando, como que, ¿tú conoces a ella? Ese ma no tiene como tal traducción, es más bien como el tono de pregunta. Entonces le dice renshi. Renshi es sí, es conocer, sí conozco. Ta shi shan lao shi sue shan. Ahí le está diciendo que él es el profesor de los estudiantes. Tenemos pen yo, que se quiere decir amigo. Li es un apellido. Ta hai es un nombre. Tada es su o de él. Hai es mar y Shanghai, pues de la ciudad de Shanghai. Aquí tenemos Ta de Pen You, Xiao Shenma Min Si, quiere decir su amigo. Ta de Pen You, ahí está diciendo su amigo. Xiao es llamar. Shenma, ¿qué? Y Min Si, nombre. ¿Cómo se llama? Su amigo. Ta Sin Li, entonces aquí le está diciendo el apellido es Li. Yao Li Tahai. Se llama Li Tahai. Li Chita de Sin. Ahí le está pues diciendo que Li es su apellido. Y Hai, Shi Shanghai de Hai. Quiere decir que Hai es el mismo de Shanghai. Digamos que para nosotros sería como deletrear, ¿sí? Cuando nos dicen que conseguimos con un nombre complejo, pues preguntamos cómo se deletrea. Entonces allí nos dicen, nos hacen el deletreo. Entonces, en este caso es con los caracteres. Aquí él está explicando que el hai, que es mar, es el mismo que se utiliza en Shanghai, en la ciudad de Shanghai. Esta es una manera de familiarizarse, de aprender como la gramática, es haciendo sustituciones. Entonces tenemos aquí el orden, igual sustantivo, verbo y el objeto. Entonces, ni Wisin, pues el honorable apellido, y Nin, pues es usted. Wosin Shan, entonces yo mi apellido Shan. Por ejemplo, en mi caso sería Wosin Duarte, que es mi apellido. La siguiente es Ni Yao Shema Min Si, es tú llamar como nombre o qué nombre. Wo Yao Shan Jin Shen, que sería yo me llamo Shan Jin Shen. Entonces aquí lo que se va a sustituir es el sustantivo. Tenemos en este caso Ni de Lao Shi, sería tu profesora. Ta de Pen You es su amigo o el amigo de él. Ta de Mei Mei sería la hermana de él, no, la hermana de ella. Cuando se pregunta por ni, se va a responder por wo. Entonces, ni de Lao Shi Yao Shenma Min Si, su profesora, ¿cómo se llama? Wo de Lao Shi Yao, mi profesora se llama, y el nombre de la profesora. Es el único que cambia. Cuando pregunto Ta de Pen You, que es su amigo, Ta de Pen You, Yao Shenma Min Si, ¿cómo su amigo?
se llama como, o cómo se llama su amigo. Entonces yo le voy a responder, su amigo se llama 他的朋友叫 Chan Jinchen. Entonces su amigo se llama Chan Jinchen. Ajá. Igual acá tenemos la siguiente manera de preguntar el apellido. Ta Xin Shenma, Ta Xin Wan. Él se apellida como, él se apellida Wan. Tenemos los siguientes sustantivos, ni de mama, que sería tu mamá, ni de Airen. Airen es como esposo o esposa, entonces su esposa, su esposo. Ta de Titi, entonces sería su hermano menor. La siguiente, Ta Shi Shei, él es quien. Ta Shi Wo de Lao Shi, él es mi profesor. Entonces tenemos acá, Wo de Papa, él es mi papá. Wo de Yeye, él es mi abuelo. Wo de Naina, él, bueno, sería, sí, ella es mi abuela. Tenemos la gramática. Que una pregunta con un pronombre interrogativo tiene el mismo orden de palabras que una oración declarativa. Ta Shi Shei, que es él es quien. Ta Shi Wo de Lao Shi, él es el profesor. Él es mi profesor. Ajá, tenemos cuando la partícula interrogativa es más, que se agrega al final de la oración declarativa, la oración se convierte en una pregunta. Ni ren shitama, ¿usted conoce a ella? Si no le colocó el ma, estaría haciendo una afirmación. Se estaría diciendo ni ren shita, o sea, usted la conoce. Tashi lao shima, él es el profesor. Si no le colocó el ma, lo estaría haciendo una afirmación. Tashi lao shi, él es el profesor. Entonces, el ma es importante a la hora de hacer preguntas. Y normalmente la respuesta va a ser afirmativa o negativa. Por ejemplo, ni renshi tama, pu renshi, quiere decir no lo conozco. Renshi es lo conozco. Tashi laoshima, él es el profesor. Pu shi, no es. O shi laoshi, sí es el profesor. Tenemos cuando se utiliza de forma atributiva para señalar posesión, un sustantivo o un pronombre, aparece generalmente seguido de la partícula estructural de. Entonces, wo de Lao Shi, mi profesor, Lao Shi de Sueshan, el profesor de los estudiantes. Aquí tenemos wo ai, wo de papa, es yo amo a mi papá. Wo de ai, wo de mama, yo amo a mi mamá. Wo ai, wo de yeye, yo amo a mi hermana. Wo ai, wo de titi, yo amo a mi hermano. Ai es amar. Y tenemos otra pequeña conversación. Tenemos ni hao, semayan, hola, ¿cómo estás? El número 2 dice ni hao, wo hen hao, Nina. Entonces, hola, yo estoy muy bien. ¿Y tú? Wo ye hen hao. El número 3 sería yo también estoy muy bien. Wo sin, podemos colocar nuestro apellido. Entonces, Wo sin Duarte. Wo yao, Paola. Paola es mi nombre chino. Entonces, aquí la otra persona también, Wo Xin, el apellido, Wo Yao, el nombre. Entonces sería Wo Ren Xini Hen Gao Xin. Wo Ren Xini es yo conocerte a ti. Hen es muy y Gao Xin es feliz. Es como un encantado de conocerte, estoy muy feliz de conocerte. Wo Ye Ren Xini Hen Gao Xin. Yo también estoy muy feliz de conocerte. Terminamos con si está bien. Gracias. Hasta luego. Si está bien. Gracias. Hasta luego. Entonces, si está ya. Talla es
a todos. Muchas gracias. Ni Yao y Gawenti, que si tienen alguna pregunta. Perfecto, doctora Ingrid. Muchísimas gracias por su presentación. Y bueno, invitamos a los asistentes si tienen alguna inquietud sobre el tema visto, este vocabulario mandarín Ahí ya. y su escritura. Recuerden simplemente dar clic al icono de la manito y con mucho gusto vamos a habilitar su micrófono. Perfecto, doctora Ingrid. Al parecer no tenemos preguntas. Ok. No sé si quieres dar algún tip para continuar, alguna motivación para continuar con este idioma mandarín antes de finalizar. Ok. Bueno, el idioma de verdad que es un poquito complejo. Es de mucha memorización, porque tenemos que aprender a los caracteres, por lo menos reconocerlos, aprender su pronunciación, el significado. Entonces es un poquito complejo. Difícil no es, pero sí es complejo que tenemos que dedicarle para poder pues aprenderlo. Igualmente pues ahorita hay muchas alternativas, hay videos, hay también juegos, hay aplicaciones en el cual uno puede pues practicar del idioma. Perfecto, doctora Ingrid Paola, muchísimas gracias en nombre de ASI en el Departamento de Servicio al Ingeniero por tan excelente presentación y bueno, nos quedamos motivados para continuar aprendiendo este idioma. No siendo más, les deseamos una excelente tarde, agradecemos su asistencia y bueno, como siempre, hasta el día de mañana que tenemos unas actividades virtuales aquí en la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN. Feliz tarde para todos. Doctora Ingrid, señores asistentes, buen descanso. Gracias, hasta luego. Zaijian.